Siga las palabras allí en pantalla con nosotros y cantemos Estad por Cristo firmes. Alabamos al Señor con este canto que dice Rey exaltado. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Exaltado en gloria es Cristo Jesús. Quiero invitarles, hermanos y amigos, que abran sus Biblias hoy. Ya hemos podido disfrutar y ir a la palabra, aprendiendo en cuanto a la confesión y lo importante que es para nosotros, y aun cuando estamos en momentos difíciles, es un buen tiempo para analizar nuestro corazón, para ir al Señor y confesar y ponernos a cuentas con Dios. Quiero por unos minutos tocar algo que ha sido importante para nosotros en ese tiempo, y quiero que busquemos en 1 de Pedro capítulo 2 para arrancar, y quiero hablar acerca de este momento crítico que vivimos, para que el creyente tiene para ejercer su sacerdocio. En otras palabras, en la ausencia de asistir a la iglesia, de tener a los pastores presentes, de tener acceso al pastor, el creyente tiene que asumir su responsabilidad de sacerdocio.
Y esto es algo que tenemos que entender. Y por unos minutos quiero compartir con ustedes unos aspectos de esto. Hermanos, nunca ha sido tan importante el buen testimonio y el trabajo, las obras del creyente. Y muchos malentienden esto en cuanto al sacerdocio y quiero aclararlo. En Primera de Pedro 2, 5, búsquelo en sus Biblias, leo para ustedes, dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y en el versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El creyente y su deber como sacerdote. Ahora busquemos en Hebreos capítulo 7 y quiero que veamos solamente el versículo 22, porque hay un momento en el Antiguo Testamento donde el sacerdocio es algo muy claro, muy presente en los ojos de todo el pueblo, pero aquí en el tiempo de la iglesia llega un cambio. Por tanto, Jesús, 7:22 de Hebreos, es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Tenemos hoy la responsabilidad, hermanos, de el sacerdocio. En el Antiguo Testamento Dios escoge a Aarón al inicio y su descendencia para ejercer el sacerdocio sobre el pueblo de Israel. Al llegar al Nuevo Testamento, una nueva dispensación, un nuevo orden bajo la ley en el Antiguo Testamento y ahora bajo la gracia en el Nuevo, Dios elige a la iglesia para representar a Cristo ante el mundo y predicarles la salvación. Esta responsabilidad del sacerdote en el Antiguo Testamento, que era muy particular a un grupo de personas específicas con unos requisitos muy estrictos, ahora pasa a las manos del creyente, a la iglesia. Y hay cosas que son muy similares y cosas que realmente no nos corresponden, obviamente, en nuestra época. El sacerdote es un intermediario entre las cosas de Dios y el hombre. Es muy simple, una descripción simple. Es una posición de liderazgo que trabaja en favor de las enseñanzas de la Biblia y cómo aplicarlas a la vida del creyente. Es una posición que físicamente se ejerce por hombres calificados ante una congregación, pero se hace espiritualmente por cada creyente ante aquellos que le rodean. En otras palabras, hay pastores de congregaciones. Sí, yo soy pastor de una congregación. Hay otros hermanos que copastorean conmigo en la misma congregación, como hay en muchas iglesias un pastor líder espiritual de esa iglesia. El cargo, la investidura sobre este hombre es llevar la palabra a la congregación, guiarles en asuntos de fe. Y hay muchas responsabilidades y vamos a ver algunas de ellas en un momento, pero es el líder espiritual. Ese hombre es al que miramos cuando muere alguien o cuando tenemos una necesidad de enfermedad o cuando necesitamos un consejo, y en el caso de hoy es de quien están dependiendo para escuchar una enseñanza de la palabra de Dios. Y así es como hemos asumido el rol en estos tiempos, pero va más allá. El sacerdocio del creyente se ejerce físicamente por hombres ante una congregación, pero espiritualmente le toca a cada creyente ejercerlo en su familia y las personas que le rodean. Siempre he dicho y lo vuelvo a repetir, nadie es más calificado para alcanzar a las personas que están alrededor de usted que usted mismo. Yo no conozco a estas personas, yo no tengo acceso a estas personas, soy ajeno a estas personas, usted no. Entonces el sacerdocio del creyente, el sacerdocio que ha sido puesto sobre usted por medio de la salvación en Cristo, le corresponde al creyente ejercerla. Y que voy a describirlo un poco más en esta enseñanza. Esta posición nos corresponde. Ahora, ¿por qué no vemos más entre nosotros el ejercicio de esta responsabilidad? Bueno, primero, confundimos el rol y creemos que solo es para pastores
lo que es la enseñanza bíblica y el liderar a otras personas espiritualmente. Y esto evita que yo, como creyente, cumpla mi responsabilidad del sacerdocio. Otra razón es, yo no quiero cumplir los requisitos que la Biblia me pide de testimonio y obediencia que el sacerdocio requiere. Se sobreentiende que una persona que va a enseñar de la Biblia debe de estudiar la Biblia. Una persona que va a hablar de cosas morales, éticas, principios bíblicos, debe de aplicarlos en su propia vida. Pero muchos cristianos no están dispuestos a vivir como la Biblia les pide vivir, entonces su sacerdocio se vuelve inútil. Usted tiene que practicar lo que predica, es lo que estoy diciendo, y es algo que todo creyente tiene que lidiar con esto en su vida y en su testimonio. Si usted no tiene testimonio, si no tiene esto en su vida, entonces los requisitos usted no los cumple, y cuando usted habla a otros, nadie va a poner atención a lo que usted dice, especialmente cuando es en cuanto a la palabra de Dios y cumplir lo que Él pide para nosotros. Hermanos, muy importante, hoy ante la ausencia de pastores, ante la ausencia de podernos congregar y tener acceso a mi pastor, le toca a usted ser pastor, le toca ejercer el sacerdocio del creyente. Ahora, tenemos un tesoro único, hay cosas que son de mucho beneficio, y yo quiero que usted recuerde esto, y allí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, hay cosas que son muy, muy únicas, tesoros únicos que nosotros tenemos de parte del Señor. Y Primera de Pedro 1, 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Un versículo que hemos hecho referencia varias veces en estos días. Primero, usted, el tesoro único que tiene es una esperanza viva. Yo no tengo mis esperanzas puestas en nadie más excepto el Señor Jesucristo. En medio de estos conflictos y las crisis que se siguen amontonando alrededor del mundo, y usted ve las noticias y parece ser la única cosa que podemos hacer en estos días es ver lo que sucede en otras partes, las decisiones de nuestros líderes. Yo no me preocupo por ellos, no me interesan sus acciones. Dios está en el trono, Él es soberano, Él está en control, y mi esperanza está en Él. Cristo resucitó de los muertos, venció la muerte, y la muerte tanto física como la muerte espiritual. Entonces, yo sé en quién he creído, le dijo Pablo a Timoteo. Y eso es algo que el creyente tiene que tener claro. Su esperanza es viva, su herencia incorruptible. Muchas cosas van a cambiar, la economía ha cambiado, muchas cosas cambian, pero mi herencia espiritual es incorruptible. No se puede contaminar, no se puede marcillar y no cambia. Es porque Dios lo prometió y me lo entregó en Cristo Jesús en el momento que acepté a Cristo. Tesoro único. Usted, sacerdote creyente que tiene que ejercer, tiene su esperanza viva, una herencia incorruptible, y el versículo dice, guardados por Dios. Versículo 5, sois guardados por Dios. Guardado por Dios en medio del conflicto, guardados por Dios en medio de la necesidad, guardados por Dios en medio de todo todo lo que el mundo está experimentando. Soy guardado por Dios. Esto me hace especial. Y mucha gente que tienen complejos de quiénes son y para dónde van y qué es su propósito en la vida. Yo tengo un propósito muy claro. Soy guardado por Dios, soy una persona con una esperanza viva y tengo una herencia incorruptible, y mis propósitos aquí son muy distintos. El sacerdocio del creyente, ponga atención a esto, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ellos tuvieron muchas pruebas en este tiempo, porque varias cartas del Antiguo Testamento fue escrito a aquellos en dispersión. Estaban siendo perseguidos, fueron exiliados, sacados de Israel. Nosotros hoy, Pedro, esto reverbera en nosotros hoy. La responsabilidad, afligidos por un poco de tiempo, no significa que cambia el rol o la responsabilidad que esto conlleva.
Usted no puede por las circunstancias actuales cambiar su fin en cuanto a las buenas obras y lo que Dios exige de usted como cristiano. No puede. Usted no puede seguir el pánico y el estrés que el mundo está enseñando, tratando de ver qué va a pasar. Usted como creyente, sacerdote real, tiene que mantener su postura, su valentía, su fe en Dios y guiar a otros a quitar sus ojos de todo el caos y ponerlos en Cristo. Es la única salvación que tienen. Usted lo sabe. Entonces es muy importante no ser envuelto en las circunstancias, sino seguir adelante en el Señor. Y esto no significa hablar de lo que dijo el presidente o dijo el ministro de salud o lo que esté pasando en otros países. Significa poner atención a las personas que están alrededor suyo y su condición espiritual. Solamente mírelos y piense por un momento en sus amigos, sus familias, todos sus vecinos, sus colegas del trabajo. Véalos y imagínese a estas personas en la eternidad. ¿Van a estar en el cielo o no? Y si su respuesta es no, usted tiene una responsabilidad como sacerdote delante de ellos y delante de Dios. Hay un tesoro único que tenemos que compartir. Se tiene que mantener un testimonio sano. Quizá usted no anda diciendo malas palabras y metido en vicios, pero tampoco usted está hablando a favor de Dios. Usted está manteniendo una postura muy neutral que no realmente beneficia a nadie. Usted dice, yo tengo mi esperanza, aquí la tengo escondida, guardadita para mí. Ese no es el propósito de la salvación. No es el propósito del creyente. La Biblia dice que debemos de ir al mundo, presentar el evangelio. Y no importa la circunstancia en que estemos metidos. 1 Pedro 1, ahora brinca al versículo 17. Y si invocáis, debe mantenerse un testimonio sano. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Un testimonio sano. Conducirse en temor en su peregrinación. Nadie dijo que nuestra peregrinación iba a ser fácil, pero dijo, en el mundo tendréis aflicción, sépalo, va a haber aflicción. Y esto, hermanos, es algo muy liviano comparado a la aflicción que estaban sufriendo muchos de nuestros hermanos del pasado en el Nuevo Testamento. Aquí nadie ha sido desplazado de su hogar, nadie ha sido exiliado a otro país, no nos han evacuado, no estamos en una situación tan crítica que literalmente no sabemos qué hacer. Todavía hay mucho confort, hay muchas opciones, todavía usted tiene que comer y un techo sobre su cabeza, a pesar de que tal vez sea poco. Pues le recuerdo la predicación del hermano Arturo el miércoles en la noche. Mida su pobreza según esas palabras, según lo que Dios dice. El que cree que es un pobre es porque su espíritu es pobre. Yo no soy pobre porque tengo un Dios que es dueño de todo. Y eso no es una cuestión de cosas materiales, es una actitud espiritual. Y el creyente, nosotros en esta peregrinación, condúzcase como un creyente. No olvide usted cada día que usted representa a Cristo. Usted, dice el versículo 18 y 19, fuiste rescatados con sangre divina y perfecta. El precio que se pagó por este sacerdocio fue muy alto. Y usted tiene que mantener eso en mente. Dios te lo manifestó por amor, versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, esos tiempos de amor por vosotros.
La gracia de Cristo, hermanos, va más allá que la circunstancia. La gracia de Cristo va más allá que sus sentimientos. La gracia de Cristo va más allá que su opinión. La gracia de Cristo va más allá que la metodología del hombre. La gracia de Cristo es lo que es y es aplicada a todo el hombre que quiera recibirla. Entonces, sea en medio de una vacación, sea en medio de un viaje, de una dificultad, de una crisis, la gracia de Cristo está ahí para que las personas puedan tomarla y tener a Cristo en su corazón y poder vivir una vida con esperanza a pesar de su peregrinaje. Pero cuesta mucho verlo cuando los cristianos no lo viven. Usted se pasa quejando. En estos días hemos tenido una cosa sobre otra. Yo entiendo eso. Yo no soy ajeno a lo que sucede en nuestra sociedad. Tenemos primero todos los cierres del virus y ahora viene nuestro gobierno e impone lo que es el matrimonio igualitario. Para el cristiano esto es otra afrenta más. Tras de que estamos heridos, viene y meten el dedo en la llaga y seguimos acumulando estrés y problemas y dificultad. El cristiano, cuando pasa a través de esos valles circunstanciales, estos tiempos de prueba, no puede perder su postura. No puede. Dios nos manifestó en amor su gracia y lo puede hacer durante cualquier circunstancia para que el hombre pueda tener a Cristo. Muchos de ustedes aceptaron a Cristo en circunstancias fáciles, simples. Alguien te lo habló en tu casa, te dieron un tratado, alguien te invitó a la iglesia. Lo disfrutaste, escuchaste el mensaje de salvación y pusiste su fe en Cristo. Otros, muertes de seres queridos, llamó su atención a la vida espiritual. Otros, vidas destruidas, vidas hechas pedazos, como dice el himno, y usted decidió hacer un giro y buscó del Señor y Dios puso delante de usted su palabra. No importa la condición, no importa la circunstancia, la gracia te encontró. Eso es lo importante del creyente y usted como sacerdote de esta gracia tiene que presentarla tal cual. No permita que Satanás desvíe sus ojos de esta responsabilidad y dice, nos purificó con simiente incorruptible. Versículo 21, 1 Pedro 1, 21 y 22, nos resucitó de los muertos, le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Simiente incorruptible. Yo tengo algo que no se puede malear, algo que no va a cambiar. Ahora, tesoros únicos, testimonios sanos y tiempo muy limitado. El tiempo es muy limitado. Versículos 24 y 25 en ese mismo pasaje, hablando del sacerdocio, muchas personas se mantienen como en un stand-by, con un pausa, esperando el mejor momento para actuar o hablar acerca de su fe. Hermanos, quiero declarar hoy, no hay mejor momento que hoy. Ahora. No van a mejorar las circunstancias alrededor del mundo, hermanos, no es la naturaleza del hombre. Hay ojos en medio de los huracanes que suceden en el planeta y Dios trabaja tanto en el huracán como en el ojo del huracán, hablando figurativamente. Usted tiene que hablar siempre. Nunca es un buen momento para testificar y cuando usted cree que lo es, Satanás siempre va a trabajar en contra de esas circunstancias para desviar la atención o causar un problema cuando se tiene que hablar de la palabra. El cristiano tiene que ir por encima de esas cosas. Tiene que entender que la batalla es espiritual. El sacerdocio tiene que tener el discernimiento correcto para decir, hoy tengo que sacar adelante la tarea y suceda lo que suceda. Que la gente se enoja, que se enojen, pero la verdad no cambia. Que la gente se alegra, gracias a Dios que se alegran, la verdad no cambia. Que la gente te puede discutir, no hay ningún problema, pero la verdad no cambia. Siembra la semilla. La Biblia dice que el sembrador salió a sembrar, no salió a recoger frutos, salió a sembrar y la semilla cayó en todo tipo de suelo. Siembra la semilla. Tiempo muy limitado. Versículo 24, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. ¿Y qué pasa con la hierba? La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Esto es una forma muy elocuente de decir, póngase las pilas, póngale ganas a esto, porque el tiempo que usted tiene es corto y todo va muy acelerado hacia la muerte. Y si nosotros no tenemos la presencia mental de compartir
y ser sacerdotes cristianos ante las otras personas, entonces usted tiene un problema espiritual con Dios. Con Dios. Hoy los estoy mandando a trabajar, sí. Pastor, ¿qué pasa? Hermanos, hay que mantenerse enfocados. Eso es lo que pasa. No se desenfoque. Esta iglesia no está cerrada. Esta iglesia está dispersa a través de la comunidad. Está dispersa a través de nuestro país. Está dispersada. Y cada uno de ustedes lleva el corazón, en su corazón, la palabra del Señor, la salvación, y usted tiene que aplicarla donde está. Es muy importante. Somos como hierba. Morimos. Demanda que cada uno cumpla su sacerdocio para que todos estén listos, para que cada uno pueda escuchar la palabra de Dios. Continuamos. ¿Cuál era la función del sacerdote según la Biblia y cómo se podría aplicar en la actualidad? Lo que voy a hacer es leer una lista muy básica de lo que el sacerdote tenía que hacer en el Antiguo Testamento. Y quiero que usted simplemente escuche, porque es muy fácil aplicar la mayoría de ellos a lo que es hoy el sacerdocio del creyente. Primero, el sacerdote tenía la responsabilidad de interceder entre Dios y el pueblo, su nación, haciendo y orando por los pecados del pueblo por medio y haciendo expiación también. Ellos ofrecían los sacrificios de los animales sobre el altar, y eso era responsabilidad del sacerdote. Ahora, hoy no usamos sacrificios animales. El sacrificio de Cristo, único, perfecto, que fue hecho una vez y para siempre, es lo único que nosotros tenemos para compartir. Qué dicha, porque era un trabajo bastante sucio en su forma por el derramamiento de sangre, pero ser intercesor. ¿Cuándo fue? Yo sé que usted está orando por la crisis, yo sé que usted está orando por todo, porque estamos en medio de esto y la gente tiende a orar circunstancialmente. Pero ¿ha orado específicamente por el presidente de este país? ¿Ha orado usted por los ministros y las personas que están tomando las decisiones? Por nombre y apellido delante de Dios. Salen en las noticias a cada rato, usted ya tiene que tener esos nombres memorizados. ¿O es usted de los que los critica, pensando que quizá usted tiene una mejor idea? Hermanos, nadie sabe lidiar con estas cosas. Esto es algo que ha sucedido en otras épocas, ha sucedido cosas similares, pero esta en particular nunca ha sucedido. Entonces, las personas que están al frente, cierto que tienen conocimientos científicos y médicos y cosas de esta manera, pero hay mucha prueba y error. Y a menos que usted tenga esa respuesta, no critique a los que están tratando de mitigar el problema. Ahora, una cosa es una emergencia médica, otra cosa es una circunstancia moral, política, como lo fue el matrimonio homosexual en nuestro país. Eso sí fue una decisión tomada, pero me pregunto, otra vez, usted creyente que me escucha hoy, y voy a hablar muy franco, ¿por quién votaste? Dios te permite participar en esta democracia. Antes el rey se ponía y se quitaba simplemente, pero Dios a nosotros nos permite participar en una democracia y elegir a nuestros líderes. Y yo conozco muchos cristianos que participaron en la elección, y los líderes que están hoy están ahí por el voto de muchos cristianos. Eso es culpa suya. Usted votó. Entonces, no se queje. Esto no es algo que usted puede retraer. Ya está. Ahora, viva la circunstancia y ore por ellos, porque todos necesitan a Cristo. Y usted va a tener que seguir, pídale perdón a Dios por no informarse mejor de las cosas que traían a la mesa estos partidos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer en la siguiente? Y esperando en Dios que nuestra democracia continúe para que podamos seguir votando y entendiendo mejor nuestra responsabilidad dentro de nuestro propio país. Usted quiere ser luz. Usted puede empezar siendo luz, tanto en su vida personal como compartiendo con otros el evangelio, y usted puede ser luz informándose bien de las cosas cuando vienen las elecciones y cosas de ese tipo. Pero ya que estamos aquí, usted tiene que orar por ellos. Es que son mis enemigos. Ore por sus enemigos. Y no son sus enemigos, son sus líderes. Y la Biblia dice que tenemos que sujetarnos a ellos, y lo hemos hecho. Prueba de eso son esas transmisiones. No podemos reunirnos aún por la situación médica, pero en la otra parte moral, política, simplemente tengo que orar por ellos. Y yo tengo que clamar a Dios que tenga misericordia de nosotros y que mande personas fieles y personas temerosas de Él a estos puestos donde son tomadas esas decisiones.
Sacerdocio. Era el intercesor entre Dios y el pueblo. ¿Dónde están los sacerdotes hoy orando a Dios, clamándole a Dios y pidiéndole perdón y reconociendo, diciendo: Señor, reconocemos nuestro pecado y clamamos por perdón? Dice: pero si yo no soy responsable por esas personas. Sí lo eres. Ese es el punto. El cristiano es el responsable de interceder, de hablar con Dios, de rogarle a Dios por estas personas y por este pueblo. Dios ya hizo su trabajo, Él ya ofreció perdón, Él ya envió a Cristo. Y Él ya hizo todo lo necesario para que podamos nosotros entender que es nuestra responsabilidad hacer esa intercesión, orar. Sé que hay hermanos orando, sé que hay hombres y mujeres de Dios intercediendo. Gracias, ocupamos más. 2, servir en las cosas sagradas del tabernáculo o del templo. En Éxodo 27:21, el sacerdote tenía que servir. Hay mucho servicio alrededor de la iglesia, pero muchos cristianos no se meten en el servicio de la iglesia porque quizá no te gustan las reglas que el pastor puso para, los maestros o los ujieres o los que trabajan con los vehículos, los que trabajan con los jóvenes. Entonces su actitud está mal, porque hay que sujetarse a una norma bíblica, a un principio bíblico, a un testimonio, a una forma de trabajar correcta, un orden establecido, porque Dios ama el orden, Él está en medio del orden, Él establece orden. También los sacerdotes tienen la responsabilidad de consultar a Dios en cuanto a su voluntad y transmitirle al pueblo. Si usted alguna vez ha hablado con una persona que se acerca y le dice: yo estoy buscando la voluntad de Dios en mi vida, ¿qué es la responsabilidad de un cristiano cuando alguien se acerca con esas palabras? Es orar con ellos para conocer la voluntad de Dios para sus vidas. Hay muchas cosas que son obvias. Dios quiere que todos sean salvos, Dios quiere que todos seamos fieles a la iglesia, Dios quiere que todos tengamos un testimonio santificado, Dios quiere que seamos buenos esposos, buenas esposas, hijos obedientes, testimonios fundamentados en principio bíblico. Pero hay cosas que necesitamos entender y respuestas que necesitamos de Dios en cuanto a direcciones de vida que queremos tomar. Usted, cristiano, sacerdote, debe ayudar a esa persona a consultarle a Dios y ayudarle a orar, usando el discernimiento espiritual que Dios te ha dado. También el sacerdote estaba a cargo de instruir al pueblo en la ley de Dios. En Levíticos 10:11, en Esdras 7:10, son versículos que puede ir apuntando, búsquelos luego. Siempre me gusta dejarles un poquito de tarea. Pero instruir al pueblo de Dios en la ley de Dios, en otras palabras, enseñar la Biblia. ¿Conoce la Biblia? Creyente, usted está metido en la Biblia. ¿Puede usted dar una respuesta simple a alguien que la pide? O cuando empiezan las conversaciones religiosas usted se esconde. Bueno, si es la segunda, debería de sentirse avergonzado. El creyente tiene que ser el que da una respuesta a todo aquel que lo demande, dice la Biblia. Y esto es responsabilidad del sacerdocio. Servir de juez, ellos en el Antiguo Testamento, en casos legales o controversias. Deuteronomio 17:8 y 9. ¿Cuántas veces no se nos pide mediar entre una circunstancia incómoda, compleja, difícil? Y el cristiano tiene que tener el testimonio y tener la neutralidad de sentarse y escuchar, ojalá, especialmente si es entre dos hermanos, y llegar a un puerto seguro, bíblico. Es necesario esto. De hecho, la Biblia en el Nuevo Testamento a los cristianos les prohíbe ir a las cortes. Dice que tiene que arreglarse en la iglesia los asuntos, por testimonio. No es, hermanos, cuando llegamos a Cristo y ya tenemos nuestra vida en la iglesia, eso no significa que no tenemos problemas o desacuerdos. Al contrario, Satanás siempre está buscando cómo meter sus manos y sus uñas en los temas de los creyentes, pero es en la iglesia donde se tienen que resolver. También el sacerdote le tocaba animar al pueblo para la batalla. Estamos en una batalla espiritual. Yo sé que en estos días usted, al igual que mí, ha peleado con usted mismo, con su ánimo, con su servicio al Señor, pensando en qué queda todo esto. Es una batalla. Y si usted no lo reconoce como tal, entonces usted necesita acercarse un poco más al Señor. Y venga aquí donde estamos peleando en la trinchera, porque es un tiempo de batalla espiritual. Y el Satanás está tratando de hacer todo lo que puede para mantener las puertas cerradas de nuestra iglesia.
y muchas iglesias. Y cuando volvamos a abrir, está tratando de enredar el asunto aún más para crear controversias con el ministerio, controversias con el gobierno, y más de uno va a tener problemas sobre problemas creados por esta situación de la crisis en la que vivimos. El sacerdote tiene la responsabilidad de animar al pueblo en la batalla. Sea usted un cristiano que anima a otros, no sea usted uno que se queja y que es parte del problema. También ellos llevaban el arca de la alianza en ocasiones especiales, el arca del pacto. Ellos llevaban esto, lo movían, era algo muy del Antiguo Testamento. Ellos también servían como escribas, porque eran personas educadas en letra. Casi todo el pueblo judío leía y escribía, pero ellos eran especialistas en su idioma y su gramática y hacían copias de la ley. Y los profetas eran escribas. Otra forma de compartir el evangelio es ayudarle a otras personas a estudiar la Biblia. Es una forma que podemos relacionar esto. Los sacerdotes también eran tesoreros de los diezmos y las contribuciones en Nehemías 10:38 y en Hebreos 7:5 recolectaban los diezmos del pueblo. Y esto lo hacemos siempre a nivel de iglesia. Cuando estamos juntos, algunos pasan un plato de ofrenda, otros ponen una canastita en la puerta, otros lo hacen de formas diferentes. Hoy en día hacemos transferencias bancarias a la cuenta de la iglesia y cosas de ese tipo. Y estoy hablando de nuestra responsabilidad financiera hacia la obra de Dios. Y agradezco a los hermanos que son fieles en esto y tienen su corazón con el Señor y saben la importancia de sostener misioneros, de mantener las puertas de la iglesia abiertas y en fin, ser de bendición aún a nuestro pueblo con los programas que se hacen. Hemos repartido comida, por ejemplo, a personas que no son de nuestra iglesia y eso viene de los diezmos y ofrendas y dineros y donaciones que cada uno de ustedes hace como creyente. Muchas gracias por eso. Y estamos tratando de hacer lo mejor posible porque como no nos podemos reunir, tenemos que recoger los diezmos y ofrendas de la mejor manera. Y gracias, hermanos, a todos por su fidelidad y por ser flexible. No vamos a las casas recolectando el dinero, eso no lo hacemos en nuestra iglesia, no funciona así. Pero era parte de la responsabilidad sacerdotal. Quizá usted es líder de familia. Entonces, hoy podemos decir, porque usted líder, mamá o papá, quien quiera que sea, porque usted no asume la responsabilidad de tomar los diezmos y ir a entregarlos a la iglesia o depositarlos en la cuenta de la iglesia como tal. Es una forma también de verlo. Sabiendo esto, unas cuantas responsabilidades: interceder, servir, consultar a Dios, instruir al pueblo, servir en casos con personas cuando hay controversias, animar al pueblo en la batalla. Sabiendo esto, al estar alejado de nuestros pastores, al estar alejado del ambiente eclesiástico que nos ha marcado la vida a todos, en mi vida he faltado a tantos cultos seguidos. Nunca. Esto es algo extraño y para muchos de ustedes con los que he conversado también uno se siente raro, se siente desobediente, me siento como traidor, pero no es así, hermanos, no es así. Pero al estar en esta condición, alejados de nuestros pastores y la iglesia, es momento clave para que cada uno asuma su responsabilidad sacerdotal dentro de su hogar, dentro de su familia extendida mínimo, dentro de su vecindario. Pastor, muy bien, pero vieras que esto no es lo mío. Está bien. Voy a darle nombres de hombres en la Biblia que no tuvieron pastor. Y usted ya sabe por dónde voy. Personas que tuvieron que ser el sacerdote de sus familias y del pueblo que le rodeaba en tiempos, hermanos, que ni siquiera existían sacerdotes ni pastores. Ponga atención. Uno de los primeros que encontramos fue Noé. Podemos ir más antes que él y decir Adán. Pero Noé, capítulo 8, Génesis 8, 20 y 21, Noé. ¿Usted conoce la historia? El mundo estaba tan malo, Dios dijo, voy a raer de la faz de la tierra, pero voy a guardar a este hombre que me teme. ¿Cómo empezó esa relación? Noé temiendo a Dios. Temiendo a Dios y le fue contado por justicia. Él fue dado una responsabilidad increíble de parte de Dios para construir un arca y él tuvo que hacer esto durante 120 años sin pastor,
sin Biblia, sin iglesia y ojo, sin otros hermanos en Cristo que le animaran y le apoyaran. Lo que recibió fue burla, rechazo. Y lo único que pudo hacer fue ser sacerdote de su familia, sus 3 hijos, sus nueras y su esposa. Es todo. Noé. Él lo hizo y fue fiel a Dios. Y qué dicha, porque si no lo hubiese hecho, usted y yo no estaríamos hoy para contar la historia. Otro hombre que tampoco tuvo pastor, que tampoco tuvo iglesia, que no tuvo hermanos en Cristo a quien acudir cuando estaba en problemas, fue Abraham. Fue llamado a salir de su tierra a una tierra donde yo te voy a llevar, dice la palabra de Dios. Y él fue. Le sigue Lot, su sobrino, va con su esposa. De camino pasan muchas cosas difíciles y él fue el sacerdote a su familia. No tuvo más. Era él y Dios. Dios hablaba a Abraham y Abraham tenía que comunicar a las personas que estaban con él las decisiones que Dios había tomado y la dirección. Isaac, su hijo, fue otro. Isaac tuvo que seguir en los caminos de su padre. Él, habiendo sido casi sacrificado por su propio papá delante de Dios, y él viendo cómo Dios actuó y Dios proveyó el cordero y toda la experiencia de Isaac, él tuvo que llevar a su familia. Jacob, el hijo de Isaac, tuvo que hacer lo mismo. En Génesis 31:54, Isaac, usted puede leer la historia en Génesis 26:25, y después encontramos personas más adelante cuando ya sale de Egipto, la nación de Israel. La historia continúa por varios siglos y encontramos un hombre como Jetro, el suegro de Moisés. Ese hombre, ¿quién fue su pastor? ¿Quién fue su sacerdote? Nunca, si ni siquiera ellos todavía habían establecido el tabernáculo y todas las cosas que iban a suceder en el desierto. Pero Jetro guió a su familia. Termina siendo una de las manos derechas del mismo Moisés, su yerno, y diciéndole cómo mejor administrar el pueblo y cómo mejor juzgarlo sin usted morirse de un infarto. Un hombre que no tuvo pastor, que no tuvo iglesia, no tuvo Biblia. Lo que tuvo fue Dios que hablaba con él. Él temía a Dios y él seguía lo que Dios quería. Y qué difícil tuvo que haber sido no poder ni siquiera leer un solo versículo de una Biblia escrita para decir qué es lo que Dios piensa. Interesante. Nosotros tenemos hoy la historia de Job también. Job, quizás más antiguo de todos. Él llega y él se presenta a Dios todos los días. Le enseña a sus hijos a temer a Dios, a dar sacrificios. Todo lo que pasó en la vida de Job, cuando él estaba en medio de sus problemas ahí sentado en las cenizas, no fue un pastor el que llegó. No fue un hermano en la iglesia el que llegó. Él no se metió a YouTube a ver un consejo del hermano Ronnie, del hermano Arturo. Él se sentó ahí, llegaron sus 3 amigos a señalarlo y decirle: usted está mal con Dios. Y él tuvo que mantenerse firme como ante su familia. Su misma esposa estaba en contra, dolida, molesta. Y él dijo: bueno, yo voy a seguir a Dios. Llegué del vientre de mi madre, salí desnudo y me volveré desnudo. Bendito sea el nombre del Señor. Y él confió en Dios y no tenía ninguno de estos respaldos. Usted y yo tenemos una Biblia completa, tenemos múltiples pastores, tenemos una iglesia y muchos hermanos en Cristo que podemos acudir a ellos y pedirles un consejo, pedirles oración, múltiples chats donde usted pone sus cosas. ¿Cuál es su excusa de no ejercer su sacerdocio entonces? ¿Cuál es? Porque hay ejemplos bíblicos de personas que no tenían nada ni remotamente cercano a lo que hoy Dios nos ha dado a nosotros y la bendición de ser embestidos con esta responsabilidad para llevarla a otros. Elegimos aceptar a Cristo, hermanos. Elegimos vivir con un testimonio correcto, porque lo hacemos. Elegimos dejar el pecado y seguir a Dios. Elegimos servir a Dios en alguna capacidad. Queremos, Dios pone en nuestro corazón un deseo de servirle, entonces buscamos cómo. En este tiempo se debe elegir asumir por completo el sacerdocio que Dios te ha dado. Ya no es tiempo de estar ahí tépido y entre pensamientos, no. Es tiempo de ponerse completamente al lado de Dios y ejercer lo que Él te ha dado por hacer. Sí, pero lo mío es alrededor de la iglesia. No. Alrededor de la iglesia aquí es un campamento de entrenamiento, hermanos, es donde venimos, nos animamos, nos damos palmeaditas en la espalda, nos saludamos y todo está bien aquí, pero allá afuera no. La luz no se ocupa donde hay luces, la luz se ocupa en la oscuridad y usted tiene que
trabajar hacia esa oscuridad para que ellos también tengan luz. La razón principal es porque Dios nos suma al pueblo. Dios multiplica. Nos ha esparcido de aquí, de estar juntos. Eso de que usted trae a las visitas a la iglesia para que escuchen la palabra, ya no. Usted tiene que darles la palabra. Eso de que usted puede decir, bueno, en cualquier momento viene el pastor y vamos a conversar con el pastor. Muchas gracias por su confianza en su pastor, pero usted tiene la responsabilidad ahora de llevarlos a la palabra y darles un consejo. Y mínimo, hermanos, por favor, por amor a Dios, ore con ellos. Déles una esperanza. Es algo que el cristiano tiene que hacer, y así multiplica a Dios a través del mismo creyente. Nos multiplicó. Sumar no es una matemática que Dios usa. Dios usa la multiplicación. Y cada uno ejerciendo su sacerdocio correctamente delante de Dios va a multiplicar los esfuerzos misioneros, los esfuerzos evangelísticos, el buen testimonio de su iglesia y de los creyentes y de la palabra de Dios que usted lleva en su corazón. Termino con esto. Los creyentes son llamados reyes y sacerdotes, y un real sacerdocio, como nos dice aquí el texto, como reflejo de su posición privilegiado como herederos del reino de Dios Todopoderoso y del Señor Jesucristo. Por este privilegio de cercanía con Dios, ningún otro mediador terrenal es necesario. Vea qué interesante, usted puede ir directamente a Dios. Los creyentes son llamados sacerdotes porque la salvación no es solamente un seguro contra incendios para escapar del infierno, como muchos lo usan. Más bien, los creyentes son llamados por Dios para servirle por medio de la ofrenda de sacrificios espirituales, sus buenas obras, su actuar a favor del reino de Dios, siendo personas celosas de buenas obras. Como sacerdotes del Dios viviente, todos debemos alabar a aquel que nos ha dado el gran regalo de sacrificar su Hijo por nosotros, y como respuesta, el compartir esta salvación con otros. Eso es el sacerdocio. Yo quiero, hermanos, hoy que usted tenga un poco de osadez, de valentía, de salir un poco. Yo sé que usted está encerrado, muchos tienen un miedo de salir a la acera frente a sus casas. Entiendo, pero hay cosas que usted tiene que hacer y actuar como creyente, y esto inicia con su sacerdocio. ¿Qué vas a hacer? Yo pido al Señor que usted hoy renueva ese sentir en su corazón. Ponga de lado las circunstancias y usted ponga sus ojos en Cristo, la meta, quien es Cristo. Como dijo Pablo, yo prosigo a la meta, quien es Cristo. En medio de todo esto, y usted va a ver cómo Dios multiplica los esfuerzos de la iglesia, aún en un tiempo de crisis, cuando todo el mundo cree que las cosas son imposibles. Para Dios no es imposible. Dios trabaja mejor en lo imposible